Desde que existe la humanidad, nos hemos estado preguntando qué hay después de la muerte. La ciencia y la religión han intentado dar una respuesta a esta incógnita sin éxito y ha tenido que venir el derecho a solucionar. Conocer el derecho de sucesiones es una ventana al futuro, porque aunque estemos muertos, sabremos perfectamente qué pasará con nuestras cosas y el mundo una vez lo dejemos. Y es que en la vida hay dos cosas seguras: pagar impuestos y la muerte. Hermanos, hay que morir. Por tanto, conocer este ámbito del derecho civil es fundamental, tanto si vamos a heredar como cuando vayamos a morir. El derecho de sucesiones es muy antiguo. Algunos estudios señalan al Código de Hammurabi, escrito en el año 1750 a.C., como la norma más antigua en derecho de sucesiones, recogiéndose la figura del testamento. El derecho hereditario se aplica en el momento en el que una persona, el causante, muere dejando tras de sí un patrimonio sin dueño. El objetivo de esta rama del derecho es adjudicar esos bienes a nuevos propietarios, que podrán ser herederos o legatarios. En el derecho civil español podemos diferenciar dos tipos de sucesiones, cada una con sus propias normas. La primera sería la sucesión testada. Esta se produce cuando el causante ha dejado escrito en vida su última voluntad a través de un documento que se llama testamento. Los testamentos pueden ser otorgados por cualquier persona mayor de 14 años y que esté en pleno uso de sus derechos civiles, excluyéndose a quienes no se encuentren cabales. Ahora bien, si una persona hace un testamento y luego tiene una enajenación mental, ese testamento redactado con anterioridad es perfectamente válido. Existen 4 tipos de testamentos. Los hológrafos, que son aquellos que han sido escritos del puño y letra del testador, debiendo indicar día, mes y año de su firma. Este testamento tiene una excepción, solo pudiendo ser otorgado por mayores de edad. Para que el testamento hológrafo sea válido, debe protocolarizarse presentándolo ante el juez de primera instancia del último domicilio del testador, o al del lugar en que éste hubiese fallecido, dentro de 5 años contados desde el día del fallecimiento del testador. Los abiertos se caracterizan porque el testador ha expresado su última voluntad en presencia de las personas que autorizan el testamento. Los testamentos abiertos deben ser otorgados ante el notario. Aquí el testador expresará oralmente o por escrito su última voluntad ante el notario. Redactado por este el testamento con arreglo a ella y con expresión del lugar, año, mes, día y hora de su otorgamiento, y advertido el testador del derecho que tiene a leerlo por sí mismo, lo leerá el notario en voz alta para que el testador manifieste si está conforme con su voluntad. Básicamente el testador dicta y el notario escribe. Si estuviese de acuerdo, este será firmado en el acto por el testador y, en su caso, por los testigos y demás personas que deban concurrir. Como curiosidad, se necesitan 2 testigos, pero si estáis a punto de morir, podéis redactarlo ante 5 personas sin notario. Los cerrados son todo lo contrario a los abiertos, ya que nadie sabe cuál es el contenido del testamento. El propio testador puede escribirlo de su puño y letra, incluyendo su firma al final. Para que el testamento cerrado sea válido, tiene que cumplirse un protocolo muy estricto. Primero, el papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta cerrada y sellada, de modo que no pueda extraerse aquel sin romper la cubierta. 2. El testador comparecerá con el testamento cerrado y sellado o lo cerrará y sellará en el acto, ante el notario que haya de autorizar. 3. En presencia del notario, manifestará el testador por sí que el pliego que presenta contiene su testamento, expresando si se haya escrito y firmado por él o si está escrito de mano ajena por cualquier otro medio mecánico. 4. Sobre la cubierta del testamento, el notario pondrá la correspondiente acta de su otorgamiento, expresando el número y la marca de los sellos con que está cerrado y dando fe del conocimiento del testador o de haberse identificado su persona en la forma prevista en la ley. 5. Extendida y leída el acta, la firmará el testador que pueda hacerlo. Y, en su caso, las personas que deban concurrir y la autorizará el notario con su signo y firma. 6. Se expresará en el acta si el testador no puede firmar, además del lugar, hora, día, mes y año del otorgamiento. 7. Concurrirán al acto de otorgamiento 2 testigos idóneos, si así lo solicitan el testador o el notario. Como detalle, los ciegos y los analfabetos no pueden otorgar el testamento cerrado, una limitación, bueno, que me imagino que lo hacen para que no les pongan otra cosa de la que habían escrito. Autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador, después de poner en el protocolo corriente copia autorizada del acta de otorgamiento. El testador podrá conservar en su poder el testamento
cerrado o encomendar su guarda a persona de su confianza o depositarlo en poder del notario autorizante para que lo guarde en su archivo. Y por último están los testamentos especiales, los cuales están relacionados con peligros inminentes de muerte, por épocas de guerra para militares, para la alta mar, para marineros o españoles que se encuentren en el extranjero. Como ya os expliqué en el vídeo sobre las leyes romanas, el derecho de propiedad otorga a las personas la disposición total sobre un bien, pudiendo venderlo, donarlo o incluso darlo en herencia. La capacidad que tenemos para otorgar testamentos y dar a otras personas nuestras cosas tras nuestra muerte es una clara manifestación del derecho de propiedad. Este poder de disposición tras la muerte quedará plasmado en el testamento por medio de una serie de figuras e instituciones reguladas en el Código Civil e incluso en el derecho civil de diversas comunidades autónomas. Para hablar de la forma de reparto de bienes dentro del testamento tenemos que diferenciar dos tipos de personas, los herederos y los legatarios. Los herederos son aquellas personas que por ley o por testamento son llamados a suceder en una herencia. De manera más sencilla, son las personas que van a recibir el patrimonio del causante, o sea, el muerto, y por así decirlo, a sustituirlo en la vida desde un punto de vista puramente patrimonial. El testador puede nombrar a cualquier persona como su heredero universal, sin importar que éste sea de su familia o un random de la calle. ¡Puta, qué ofertón! Los herederos forzosos son aquellos familiares del testador a los que la ley les atribuye la condición de herederos. Según el Código Civil, los herederos forzosos son primero los descendientes hasta el segundo grado, los nietos, si no hay descendientes, los ascendientes hasta segundo grado, llegando hasta los abuelos. Y en el caso de que no haya ascendientes ni descendientes, el heredero forzoso será el cónyuge, la persona con la que te casas. Y si no tuvieses cónyuges, iría un poco a tu familia lejana, y si al final tampoco tienes a nadie de familia, todo se lo acaba llevando el Estado. Ahora bien, en España, el reparto de las herencias se divide en tres partes iguales: un tercio de legítima estricta, un tercio de mejora y un tercio de libre disposición. La legítima estricta se trata del derecho intangible de los herederos forzosos a recibir una parte de la herencia. Este tercio se tiene que dividir en partes iguales entre el número total de herederos forzosos. O sea que si hay 3 hermanos y muere el padre, cada uno tiene derecho a recibir un 33,33% dividido entre 3. Como mínimo. El tercio de mejora permite al testador otorgarle a alguno de sus herederos más bienes que a los demás, respetando siempre las legítimas. En el caso de que no se escriba nada en el testamento sobre esto, el tercio de mejora se reparte en partes iguales entre los herederos. Como curiosidad, la mejora fue inventada por el rey visigodo Chindasvinto allá por el año 654 después de Cristo, con la publicación del Código de Recesvinto, en el cual también participó su hijo, el rey Recesvinto. Por último, el tercio de libre disposición puede ser otorgado a cualquier persona a libre voluntad del testador, no existiendo ningún tipo de límite. Si por casualidad el testador otorga un bien concreto a una persona, sea heredero o no, este recibe el nombre de legado y deberá de ser entregado por parte de los herederos nombrados por el testador. Una herencia podría ser entregada en su totalidad a través de legados, designando el propio testador qué debe recibir cada persona. No quiero liaros con el tema, pero la división de la herencia varía dependiendo de si la comunidad autónoma tiene una ley de derecho civil propia. Por ejemplo, en Galicia las herencias se dividen en 4, existiendo solamente un cuarto de mejora, siendo el resto de libre disposición. Esta forma de legislar las herencias le otorga mayor libertad al testador a la hora de repartir su herencia, en detrimento de los herederos forzosos, que van a acabar recibiendo bastante menos. Para saber exactamente cuánto hay que darle a cada persona, hay que conocer el valor de la herencia y de cada uno de los bienes, algo que es muy importante y de lo cual vamos a profundizar un poco más adelante, ya que puede llegar a provocar verdaderos problemas, tanto entre herederos como con Hacienda. La mejor forma de entender las sucesiones es siempre como un papel y un boli, a fin de dibujar tú mismo el árbol genealógico. Así que para ilustraros un caso real, he abierto el Crusader Kings, el cual trae una función para ver familias enteras. En nuestro ejemplo tenemos a la familia Jimena del año 1068. El causante y testador ha sido el rey Fernando, dejando el reino de Castilla a repartir entre sus 5 hijos, instituyendo como herederos solo a los hombres: García, Alfonso
y Sancho. El valor total de su herencia es de 1 millón de monedas de oro, por lo que cada hijo debe recibir como mínimo 66.000 monedas de oro o cualquier cosa que tenga un valor semejante. Por cierto, el número que os he dado está un poco redondeado. La última voluntad del rey quedó escrita en un testamento cerrado en el cual ha dividido su reino en 3 partes. El reino de Galicia con un valor de 333.000 monedas, destinado a su hijo García. El reino de León también con un valor de 333.000 monedas para su hijo Alfonso, y lo que quedaba del reino de Castilla con un valor idéntico para su hijo Sancho. A sus 2 hijas no les ha dejado absolutamente nada, ni siquiera las ha nombrado herederas. Para que éstas ahora puedan cobrar la herencia que les corresponde como legítima, los 3 herederos tendrán que pagarle 66.000 monedas a cada una de ellas, teniendo Urraca y Jimena 10 años para reclamarle la legítima a sus hermanos. Ya os digo, el mundo de las herencias es un completo caos. Podría darse el caso que antes de que muera Fernando, uno de sus hijos muera. Esto es lo que se conoce como premoriencia, y en este caso el nieto del rey sustituirá a su padre a la hora de heredar. Y esto es algo que está muy bien implementado en Crusader Kings. Si en este caso que os enseño se muriese García antes que se muera Fernando, su hijo Felipe ocuparía el lugar de su padre y heredaría el reino de Galicia. Esta sustitución también se puede aplicar para los casos de desheredación, que es lo que se conoce como derecho de representación, pero si el heredero renuncia, su parte se la llevan el resto de herederos. Un lío, ¿verdad? Pues así, cada vez que llega una herencia al despacho. Y eso que no se ha hablado del tema fiscal, que eso va aparte. Pasamos ahora con el segundo tipo de herencias, las intestadas, en las cuales no existe un testamento. El causante, al no dejar por escrito su voluntad en relación a sus bienes, crea un completo caos entre los herederos, porque nadie sabe qué va a recibir cada uno, ni saben qué bienes concretos forman la herencia, viéndose obligados a hacer una investigación de los bienes del causante, entre otras cosas. En las sucesiones intestadas, todos los bienes se reparten en partes iguales entre todos los herederos, siguiendo las reglas anteriores. Primero los descendientes y luego los ascendientes. Estas situaciones provocan verdaderas guerras entre los herederos para ver quién se queda cada cosa. Desde una perspectiva teórica, cada uno tiene que recibir lo mismo. El problema surge con la designación de bienes, ya que a lo mejor unos quieren las tierras del norte, pero al mismo tiempo nadie quiere las del oeste. En el caso de la familia Jimena del siglo XI, al no decirse quién se queda con las tierras de Castilla, van a tener que tasar el valor del reino, acordar su valor y después llegar a un acuerdo para repartirlo a partes iguales. Aquí es donde comienzan los problemas, porque unos quieren una cosa, otros otra, y al final acabamos en los juzgados peleándonos por las tierras del abuelo. En las herencias participa una persona más que no hemos tenido en cuenta hasta ahora: el cónyuge viudo. Esta es la persona que ha estado casada con el causante, y al igual que los herederos forzosos, la ley le reconoce una serie de derechos muy especiales. Para empezar, en el momento de la muerte, si el matrimonio se regía por la sociedad de gananciales, se tendrá que liquidar la sociedad de gananciales, otorgándole a cada esposo el 50% de los bienes. Sobre el 50% que pertenecía al causante, el cónyuge viudo tiene derecho al usufructo de los bienes heredables. Esto quiere decir que pueden disfrutar y hacer uso de los mismos, pero sin que pasen a ser de su propiedad como resultado del proceso de traspaso de la herencia. El artículo 834 del Código Civil indica que si concurre a la herencia con hijos o descendientes, tendrán derecho al usufructo del tercio destinado a mejora. Pero bueno, esta regla puede cambiar dependiendo de la comunidad autónoma, así que hay que estar muy atentos a cada una de las leyes especiales que pueda haber. Independientemente de que nos gusten las herencias o no, lo cierto es que a todos nos va a llegar nuestro momento, ya sea de recibir como de tener que dar. Hermanos, hay que morir. Así que mejor conocer lo que hay para estar preparados para ese momento. Y este vídeo forma parte de una serie sobre derecho civil. Si quieres seguir viendo más vídeos sobre esta materia del derecho, te los voy a dejar por aquí a la derecha para que puedas seguir disfrutándolos. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.